Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Hola, bienvenidos todos una vez más a Bitácora 23, su servidora Gisela Valdés, líder de Axioma. Y bueno, hoy tenemos invitado en nuestro episodio de hoy a Víctor Tavares, un gerente máster que tenemos en uno de los proyectos que estamos liderando actualmente en la ciudad de Monterrey. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Gisela. Muy buenas tardes, días a todos los que nos están viendo a través de esta iniciativa tan buena que está impulsando Axioma, que es Bitácora 23. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vic. Pues continuando, estábamos platicando en el episodio anterior de prediseño. Esta va a ser la etapa 2, donde vamos a analizar las herramientas, ¿no? ¿Cuál es el título de nuestro título de hoy, de nuestro capítulo de hoy? Perdón, las 4 herramientas para hacer una sinergia eficaz. La pregunta clave, ¿cómo pudiéramos aprovechar la experiencia de otros proyectos en tu proyecto? Platicando un poquito aquí con la audiencia, Víctor es gerente máster de un proyecto que ya está actualmente en construcción. Estas herramientas obviamente las implementamos desde la etapa de prediseño, donde estamos platicando que obviamente van a ir evolucionando y van a ser unas herramientas en proceso, ¿no? Pero importante, y hoy les queríamos compartir pues obviamente la experiencia que tenemos de estas herramientas en la etapa de construcción ya, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poquito en los temas importantes, que, si los quieren anotar por ahí, que de estos temas se derivan obviamente las herramientas, ¿no? La experiencia, el equipo, que tiene que ver tener un organigrama con un equipo eficaz, eficiente, la comunicación, las herramientas de comunicación y los riesgos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito hablando de la experiencia y de la herramienta de juicio de expertos. Muchas gracias, Gina. Pues mira, la opinión de los expertos es muy importante porque al final nosotros como gerentes de proyecto tenemos que tener, sí, muy bien clarificado cuáles son en un momento dado, en la etapa de diseño, cuáles fueron las cosas que se tomaron en cuenta. Sí, obviamente, y hablando de proyectos muy en particular, tenemos que saber que todos los proyectos son diferentes. ¿Sí? No es lo mismo construir en Cancún, no es lo mismo construir en Monterrey, no es lo mismo construir en Sonora, en Hermosillo o en un momento de la Ciudad de México. La opinión de los expertos es muy importante. Y hablando muy particular en el tema estructural, no es la misma la cimentación que se va a ocupar por ejemplo, en Cancún, que estamos hablando de al pie de playa con cuerpos cavernosos, que en la Ciudad de México una zona sísmica, que obviamente aquí en Monterrey, que a pesar de que no tenemos ni cavernas, y es una zona sísmica, pero estamos sujetos a vientos muchas veces huracanados. Entonces, la opinión de los expertos es muy importante porque en función de su aportación en la etapa de diseño, es como se va a plasmar el proyecto como tal, hablando especialmente estructuralmente. No es lo mismo una cimentación de pilas, cimentaciones, pilotes, etc. Entonces su opinión es muy importante, y no solo en la etapa de diseño, sino también una vez que se plasma en el proyecto, los expertos tienen que ir acompañándolos ya en la etapa de construcción. Correcto. Para ratificar que en un momento dado lo que ellos diseñaron, propusieron, lo estemos llevando a cabo ya en la obra como tal. Entonces, la opinión del experto no se queda nada más en la etapa del diseño, sino también viene el acompañamiento durante la construcción. Y eso es muy importante, ese acompañamiento, porque a veces puede haber mucha claridad o puede haber algunas dudas, y es cuando los expertos nos siguen acompañando y tenemos que aplicarlo. Y pasa, ¿no? Nos tenemos que cobijar, entre comillas, de la experiencia de cada uno de los expertos, ¿no? Nosotros, nuestro alcance y nuestra labor es coordinar todo esto y ayudar al cliente que le salga el proyecto como debe ser, ¿no? Sí, efectivamente. Pasa que de repente traen proyectos y traen un modelo de proyecto y lo quieren poner así como tal el diseño en Hermosillo, sí, como decías en Cancún, y obviamente no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Las características de cada sitio en nuestro país son muy diferentes. Y ahí es donde el cliente a veces piensa que nada más es sacar un modelo que le fue exitoso en una ciudad, ponerlo acá. No necesariamente es el mismo modelo. Y eso nos tenemos que apoyar precisamente los expertos para justificar que su modelo de negocio en aquella ciudad aquí puede
que no pueda funcionar. Que es justo, ¿no? Es donde tenemos que traernos al estructurista, al especialista, en el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Sí. De no es lo mismo la cimentación en Cancún que en Hermosillo. Exactamente, y fue un ejemplo poner la cimentación. Lo mismo puede ocurrir en el tema de las fachadas, ¿sí? No es lo mismo una fachada diseñada precisamente para vientos huracanados en la costa que una fachada precisamente en la Ciudad de México que está sujeta a esfuerzos en caso de un sismo, que obviamente aquí en Monterrey, ¿sí? Entonces sí tenemos que de alguna manera sí hacerle ver al cliente en la etapa de diseño que generalmente sus soluciones en diferentes puntos pueden variar definitivamente por esto. Y eso es lo que en un momento dado los expertos nos ayudan, ¿no? Puede haber un experto muy bien allá en la costa, pero no va a saber las condiciones que puede haber en la Ciudad de México o incluso aquí, en este caso, en Nuevo León. Y lo importante, ¿no? De llevarlo desde la etapa de prediseño, Ajá. luego ya es ingenierías y en tu etapa de construcción, ¿no? Sí, exactamente. Al final, la etapa de construcción es donde se plasman todas esas soluciones y ya ejecutarlas. Y ya ejecutarlas, como lo dije hace rato, no deja de ser valiosa la aportación de los expertos en cualquiera de las disciplinas. Porque al final es lo que va a asegurar el éxito del proyecto. Muchas gracias, Vic. Pasando un poquito ya al tema del equipo, ¿no? De cómo funcionamos, del organigrama que debemos de tener. Platícanos un poquito cómo estamos trabajando ya en la etapa de organigrama. Pues mira, en un momento dado, el organigrama, el equipo como tal, tiene que estar muy bien definido, porque en un momento no podemos poner a personas que saben de alguna manera de diseño, ¿sí? De alguna manera pues sí lo dominan muy bien, pero ya en la etapa de construcción es muy diferente ya el equipo, ¿sí? Puede haber un acompañamiento, pero ya las personas que están en un momento dado en el equipo ya de construcción específicamente deben de dominar muchas áreas, ¿sí? Y obviamente el organigrama que se debe de definir durante la etapa de proyecto sí deben incluir, sí, obviamente a lo que es la líder de proyecto o el líder de proyecto, debe tener al equipo de diseño, obviamente al tema administrativo también muy importante. Y a todos los involucrados clave, ¿no? Y en los involucrados clave, y en este caso, pues por parte de la gerencia, por parte de los que están participando en el diseño, y obviamente el cliente, ¿sí? Y la opinión del cliente, la percepción del cliente siempre es bien importante, porque en un momento dado, el cliente tiene muchas veces la idea de que poner solamente a un representante no es necesariamente la mejor solución. Voy a platicarte que en un proyecto de unos departamentos, obviamente el cliente puso a un abogado, ¿sí? como su representante. Entonces, pues el señor con muy buena iniciativa, con muy buena disposición, pero los temas técnicos no los domina. Entonces la comunicación se puede dificultar mucho cuando el cliente no pone a la persona adecuada. Igual nosotros también tenemos como gerencia que poner a las personas adecuadas en las etapas claves, ¿no? Oye, aparte de incluir a los involucrados clave, justo en la etapa de prediseño o de diseño también, ¿quién autoriza, quién confirma, quién ejecuta, quién participa? Desde el desarrollador, desde el sponsor, porque muchas veces cuando no tenemos claro los roles y funciones de cada uno de los que estamos involucrados, se pierde la información y entonces queda autorizado, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni quién, ¿no? Sí, exactamente, porque así como tenemos que definir la matriz de los roles y funciones, quiénes son los que van a participar, y está unado a un tema que es básico en nuestro trabajo, que es la comunicación, ¿sí? Una vez asignados quiénes son las personas que en un momento van a participar en el proyecto, tanto por parte del cliente, la gerencia y el equipo que va a participar, es muy importante definir los canales de comunicación. Muchos clientes se sienten cómodos haciendo juntas informales, comunicaciones vía WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, pero la obligación en un momento dado de nosotros como empresa es dejar todo documentado, ¿sí? Una de las principales fallas en un momento dado que ocurre siempre en muchos proyectos que no llegan a concluirse exitosamente es la comunicación, que no se dejan los antecedentes. Correcto. Cuando se toman decisiones importantes. Yo diría también, agregando,
definir el modelo de comunicación, ¿no? Exactamente. No necesariamente a un cliente le va a funcionar el modelo de comunicación, la estrategia de comunicación, aparte de las herramientas que tenemos de comunicación como tal, ¿verdad? Que ahorita los podemos platicar, de estatus semanales, reportes de avances, etc. Claro, sí. Entonces hay que definir con el cliente cómo se siente más cómodo, qué es lo que funciona, y en caso de que en un momento dado él proponga algo, decir, pues sí, está muy bien, pero realmente como debemos de llevar es esto, proponerle, y lo que realmente va a funcionar para asegurar la comunicación efectiva con todos los involucrados. Correcto. O sea, definir este modelo de comunicación y tener bien establecido que este modelo de comunicación nos va a ayudar a tenerlo documentado. Así es, exactamente. Y la documentación, obviamente, en este ya modelo de comunicación, pues es de muchas maneras. Generalmente lo que funciona son generalmente los reportes semanales, los reportes o juntas mensuales. Y lo que también funciona mucho, y que ha funcionado mucho a mí en mi experiencia profesional, son los recorridos en obra con el cliente. Al final sí podemos entregar reportes con información suficiente, clara, pero a muchos clientes los satisface o les queda muy claro en todos los recorridos de obra. Sí, lo que estamos informando en los reportes de una manera ejecutiva, informativa, medible, sí, que lo puedan ver. Que lo puedan ver, porque repito, a veces muchas personas sí pueden tener sí los reportes impresos y todo, pero no tienen a veces el expertise que nosotros a veces asumimos que los que lo tienen, y era el tema del podcast pasado de asegurar, ¿sí?, que efectivamente les quede claro el mensaje. Entonces es a veces necesario traerlos a la obra para que camine, sientan y lo valoricen, ¿no? Y eso también es muy importante. Y obviamente en esta matriz de comunicación, que es una de las herramientas que tenemos implementando aquí en Axioma desde hace muchos años, queda muy claro que debemos de decir las juntas semanales, reportes semanales, recorridos mensuales, ¿sí?, para que el cliente también esté enterado de cómo se debe de hacer, y que él es una pieza clave en un momento dado también en esta comunicación. Oye, pero importante, ¿no? Otra vez, no asumir, confirmar. Entonces, va a ser desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto estar no asumiendo, confirmando. Así es, siempre. Confirmando. Sí, y yo creo que a veces la confirmación con el cliente es no solamente decir, ya le envié por correo electrónico el reporte, no, oye, lo recibiste, te quedó muy claro, tienes alguna duda. La comunicación con el cliente, con el sponsor, siempre debe ser clara. Al final nosotros somos su representante en la obra, ¿sí? Somos sus ojos, ¿sí? Entonces, todo lo que ellos nos soliciten de información, nos soliciten en un momento dado, tenemos que darlo con una claridad y con una veracidad para que no nos pierdan la confianza. Y ahí viene también un tema bien importante, la confianza que nos ganemos con el cliente. Y súper importante lo que decías, ¿no? Podemos enviar bajo la estrategia de comunicación un reporte mensual ejecutivo con datos muy medibles, pero si nosotros no confirmamos con el cliente, el modelo de comunicación ya establecido con nosotros en Axioma es tener una junta mensual con el cliente. Entonces ahí es donde tenemos esa interacción también, aparte de los reportes, ¿no? De revisar, de confirmar que la información que le estamos dando. Claro, y a veces en las juntas mensuales con el cliente es un espacio precisamente para que el cliente pueda retroalimentarnos. Exacto. Porque nosotros, repito, a veces asumimos cosas y el cliente a veces tiene otras expectativas. Súper valioso la retroalimentación. Sí, la retroalimentación. Entonces esas juntas, cuando el cliente nos dice, oye, es que tú me reportaste esto, pero yo esperaba aquello, o yo esperaba que esto fuera así y ustedes están para acá. Entonces es muy importante la retroalimentación, ya sea en esas juntas mensuales y sobre todo en los recorridos que se hacen en obra con los clientes, es valiosísimo. Y estar abiertos a escuchar, ¿no? La retroalimentación del cliente siempre va a ser en pro del proyecto, no de alguien en particular, sino del proyecto. Y eso nos ayuda bastante a avanzar. Claro, sí, y no solamente involucrar en las juntas mensuales al cliente, sino también a veces al equipo de diseño, porque al final ellos son los que de alguna manera diseñaron, fue lo que en un momento dado consiguieron la aprobación con el cliente y ellos esperan de alguna manera que eso se cumpla ya en la etapa de construcción. Entonces los recorridos también con el equipo de diseño son también muy importantes, porque ellos nos pueden decir, oye, es que lo que estás pintando, lo que estás construyendo o lo que estás alineando no es como viene en el proyecto o no es como yo lo había diseñado. Entonces ahí es donde vienen ya los cambios
del proyecto, pero bueno, eso ya y regresando un tantito aquí con el cliente que dices, no era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, hablando de expectativas, hablando de lo que el cliente quiere estar viendo en el proyecto, aquí podemos incluir muy bien la parte de los riesgos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es los riesgos que vimos en un inicio de la etapa de prediseño, de diseño y de prediseño? Y qué tipo de riesgos también podemos estar viendo acá, ¿no? ¿Cómo lo manejamos desde una matriz de comunicación, de riesgos desde el inicio hasta hoy? ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo manejar los riesgos y cómo manejamos la herramienta como tal? Por supuesto. Igual y un ejemplo que pues tenemos bastantes, ¿verdad? Sí, claro que sí, tenemos bastante. Y fíjate que eso que mencionas del tema de los riesgos es bien importante porque generalmente en las etapas de diseño se visualizan, por así decirlo, ciertos riesgos que a lo mejor ya son muy comunes, ¿no? Me refiero a temas de seguridad, temas de caídos, obviamente pues temas de viento, etcétera. Pero ya cuando obviamente se está haciendo una etapa de construcción, es muy distinto ya el tiempo cuando se está ejecutando a cuando se diseñó. Y me refiero que vienen muchos factores los que intervienen en un proyecto ya cuando se ejecuta. Me refiero, y voy a poner un ejemplo que está ocurriendo aquí en Nuevo León, en el proyecto en el que estoy participando, que de alguna manera cuando se obtuvo el permiso de construcción, pues se obtuvo durante una administración anterior. Hablando de política, ¿verdad? Que también es otro riesgo que es un tenemos riesgo que a lo mejor muchas veces durante la etapa de diseño ni el arquitecto que no pudiera estar mapeado, simplemente no se puede ver o no se le da la importancia, pero ya durante la etapa de construcción viene un cambio de administración en el gobierno, ya sea estatal o municipal. Llega unos nuevos representantes del gobierno, traen nuevas políticas y en este caso, aquí en Nuevo León, ese cambio sí está impactando. A pesar de que el proyecto ya tiene su permiso, tiene ciertas prefactibilidades ya aprobadas, resulta que la nueva administración dice, ¿saben qué? Lo que en un momento dado aprobó la administración pasada, en esta nueva etapa no es válido. Tenemos que volver a revisarlo. Entonces, es un riesgo que ahorita ya se volvió, ya no un riesgo, sino ya está volviéndose un foco en el que está impidiendo el avance de ciertas etapas ya de la construcción. ¿Quién se iba a imaginar en un momento dado que durante el diseño, cuando estaban diseñando las redes hidráulicas, las redes de drenaje, las redes eléctricas, el cambio de administración iba a ocasionar que nos iban a frenar, en este caso aquí en Nuevo León, que las factibilidades aprobadas no fueran válidas, y no podemos, en este caso, en los proyectos en que estoy participando, frenar la construcción. Frenar la construcción, en particular de puntos tan importantes como es la conexión a la red de drenaje y a la red de agua municipal. Simplemente nos dijeron legalmente el organismo, no se pueden conectar. Y fíjate, ese proyecto a mí me tocó también traerlo desde la parte de... Pues hablando precisamente del prediseño, diseño e ingenierías, y a pesar de que habíamos analizado los riesgos, todo tipo de riesgos, tanto técnico, financiero, comercial, legal, anótenlo, 4 importantes: técnico, financiero, comercial, legal. Yo agregaría uno más / político, ¿no? Sí. Que a pesar de que habíamos analizado todo esto pues obviamente está sucediendo ya con unas licencias de construcción ya vigentes, con prefactibilidades, etcétera, pues obviamente estamos en un tema de un riesgo mayor, ¿no? Claro. Aquí volvemos un poquito también al tema de comunicación, de la estrategia que tenemos con el cliente. ¿Qué es lo que hemos hecho, Víctor, para tener comunicado al cliente? Pues sí, en este caso, pues... Digo, tratando de cerrar este riesgo mayor y que está latente. Pues obviamente al final este riesgo pues no es obviamente particular de nuestro proyecto, sino fue un proyecto que está dentro de un listado que sacó el gobierno incluso del estado, decir, todos estos proyectos no están cumpliendo. Entonces nuestra obligación es obviamente comunicarle al cliente lo que está ocurriendo, que no es un factor que ni siquiera es del contratista, que ni siquiera obviamente pues es de su proyectista ni nada, sino que de alguna manera fue un riesgo político que nadie lo preveía. Entonces mantenerlo comunicado de qué exactamente qué es lo que está ocurriendo y darle, y sobre todo creo que aquí lo más valioso es darle alternativas de solución. Correcto. ¿Sí? A pesar de que en este proyecto en particular la gestoría es directamente por el cliente, si nosotros con toda nuestra experiencia ya acumulada como empresa administrando proyectos, le sugerimos en un momento dado, es nuestra obligación sugerirle alternativa de solución.
plan A no está funcionando, bueno, tenemos el plan B e incluso el plan C. Y sobre todo hay que darle al cliente no solamente las alternativas, sino en este caso también tenemos que cuantificarle. Correcto. Cuáles son, y ahí también eso es donde viene en la matriz de riesgos. Tenemos que cuantificar el riesgo, no solamente decir cuál es el riesgo, cuál es la posible alternativa, sino también cuantificarlo. Me refiero a cuantificarlo en el tiempo y cuantificarlo en el costo, porque al final son riesgos que en un momento dado se tienen que o asumir, ¿sí? O se tienen que aceptar, se tienen que ejecutar. Correcto. Y tenemos que encontrar una alternativa. Entonces tenemos que darle esa claridad al cliente. Panorama A, panorama B, panorama exactamente. C. Y ayudarlo en un momento dado a tomar decisiones. Porque al final a tiempo. Y a tiempo, porque las herramientas en un momento dado es para eso, para tomar decisiones, clarificarse y dárselas al cliente y decirle, estas son las alternativas de solución que tiene. Todo problema tiene una solución, o puede tener varias soluciones, pero hay que ayudar al cliente a tomar la más correcta en función, como lo sabemos, en función del tiempo, en función del costo e incluso también de la calidad. Esos 3 factores siempre afectan. Correcto, Víctor. Aparte de comunicarlo a tiempo con el cliente, ¿no? Podemos tener escenarios A, B, C, y si ya se nos pasó el tiempo y ya tenemos el agua hasta el cuello, entonces... Sí, no, pues creo que ya la solución llegaría tarde, ¿no? Exacto. Sí, Prevenir, en un momento. Nosotros, y al final, es muy importante tener a los involucrados clave, tener gente con experiencia, que podemos tener a técnicos muy capacitados, podemos tener a gente muy preparada, pero siempre tenemos que tener también a gente que vaya anticiparnos, como dice nuestra metodología, 5 pasos adelante. Correcto, los riesgos. Sí. Tenemos que visualizar, mientras las personas están haciendo su día a día, la chamba del gerente de proyecto e incluso de los líderes de proyecto es ir siempre adelante. 5 pasos adelante. Bueno, y en este caso tenemos una herramienta que nos dice cuáles son las actividades que tenemos que ver, incluso 4 o 5 semanas adelante, para prever qué riesgos, suministros, etcétera. E incluso también en este proyecto vale la pena comunicar que otra cosa que igual no se preveía también en la etapa de diseño, una guerra a nivel en otro continente. Correcto, otro riesgo que tenemos. Otro riesgo que de alguna manera se lo podía imaginar. O sea, ese tipo de conflictos a veces a nivel internacional afectan, en este caso muy particular, los temas de la matriz de suministro. ¿Sí? En este caso, y muy particular en el proyecto que estamos participando, el aluminio, que no somos obviamente aquí en México un productor de aluminio. Los fabricantes de aluminio están diciendo, ¿sabes qué? Pues los fechas que te había dado te los voy a tener que retrasar de 8 a 10 semanas. Entonces, obviamente, eso impacta. Son cosas que no se tienen visualizadas y tenemos que aceptarlas y hacérselas ver al cliente. O sea, los riesgos son muchos. Tenemos que, de alguna manera, ver cómo se minimizan y cuáles son las alternativas de solución. 5 pasos adelante, prevenir y, obviamente, estar en comunicación constante con el cliente. La comunicación con el cliente es bien importante. Pues qué interesante, Víctor. Pues muchísimas gracias. Quisiéramos seguir platicando aquí sobre todo el proyecto donde tú estás, ¿no? Que está ahorita latente, es de hoy, todos los riesgos y todo lo que acabamos de compartir. Pero con gusto los invitamos al siguiente episodio, que ya vamos a estar brincando de etapa y vamos a estar platicando ya del desarrollo de diseño e ingenierías, y pues cada vez se va a poner más interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Vic. Hasta luego. Bye bye.